Buen día, mi nombre es Sepúlveda Luis Mauricio y en esta ocasión mi equipo y yo les presentaremos las distintas opciones que tienen si se quiere adquirir un sistema de información para su empresa. En primer lugar tenemos la compra de paquetes. En este punto nos referimos a dejar de lado el desarrollo interno del software y optar por adquirirlo a una empresa desarrolladora. En este se evalúan las diferentes alternativas y opciones del mercado y basado en lo que se busque, así como las características de las mismas, se selecciona una que será adquirida en beneficio de la empresa. Las etapas son, en primer lugar, la identificación de las necesidades de la empresa, así como la búsqueda de alternativas que coincidan con los criterios que tenemos en cuenta. En segundo, identificar los posibles proveedores, así como su subsecuente comparativa para evaluar las alternativas. Después, seleccionar una sola opción y, de ser posible, negociar de acuerdo a nuestro presupuesto. Y por último, proceder a la compra y su respectiva instalación. Esta puede darse de dos formas. En primer lugar, la compra de la licencia. Por lo general, se entregan en formato CD e incluye instrucciones de instalación y capacitación. Y después, el alquiler de la licencia, que se da por medio de un cobro de una tasa de utilización del software. Independientemente de la opción que se elija, por lo general, dentro del precio va incluida la capacitación, manuales y servicio técnico que serán necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Algunas de las características de esta opción es que al ser adquirido de una fuente externa, hay que entender que no contará con una personalización. También debe cumplir con las disposiciones fiscales, sobre todo en materia de sistemas para contabilidad. Y por último, hay que seleccionar un sistema flexible, confiable y capaz. Los tipos son productos rutinarios. Estos productos son ordenados y utilizados con frecuencia. No hay problemas en el aprendizaje de su uso. Un ejemplo son los procesadores de texto o las planillas de cálculo. Después, productos con problemas de procedimientos. Para estos productos no hay cuestionamiento acerca de que el producto funcionará, pero el personal debe entrenar para el uso del producto. Un ejemplo de ello sería el caso de una base de datos relacional. Después, productos con problemas en el comportamiento. Estos productos se caracterizan por dudas acerca de si el producto se conformará de parte adecuada. Sería el caso de un sistema de gestión contable. Y por último, productos con problemas políticos. Para estos productos existe dificultad para llegar a un acuerdo sobre la elección del producto entre aquellos que quedan afectados. A menudo están asociados con grandes desembolsos de capital. Un ejemplo serían los productos SAP. Para terminar con esta opción tenemos los beneficios y desventajas que se nos plantean. La primera es el bajo precio de adquisición, que se da por el hecho de dividir su costo entre varios usuarios. La segunda ventaja es la reducción de los plazos hasta la implementación del sistema, pues al no llevar a cabo la empresa la construcción del software de aplicación, se da este caso. Y después una configuración óptima, así como respaldos diarios. Sin embargo, en las ventajas tenemos que existe una baja probabilidad de que estos atiendan a todos los requisitos de los usuarios. También que es posible un pago por el servicio de hosting, así como demoras en la instalación como en las aplicaciones de mejoras. El desarrollo de prototipos es definido como la creación, prueba y modificación de un modelo hasta que una forma aceptable de prototipo sea creada. Esta puede crear una base para el desarrollo del sistema final. La realización de prototipos es el acto de hacer una idea más tangible, es pasar de la abstracción a una representación física de la realidad, aunque esta sea muy sencilla. Las empresas tienden a optar por la creación de prototipos si sienten que su software está quedando obsoleto o que resulta ineficiente. Las etapas son muy sencillas: poner la idea sobre la mesa, así como el objetivo al que se quiere llegar, fijar los requisitos que se pedirán para dar como exitoso el proyecto, después el refinamiento de los requisitos, así como las primeras versiones del modelado, la construcción del prototipo, el análisis del mismo y por último, la creación del producto, o es un defecto, el desecho del proyecto en caso de no dar la talla. Algunas de las características es que es un método eficiente cuando un sistema es pequeño. También se crean con rapidez y se modifican y evolucionan conforme pasa el tiempo. Principalmente se manejan dos tipos de prototipos: los evolucionarios. En este, un prototipo inicial es producido y refinado a través de un número de fases hasta el sistema final. El objetivo de hacer prototipos evolucionarios es entregar un sistema que funcione correctamente para los usuarios. Y por otro lado tenemos los desechables. Estos ayudan a descubrir problemas dentro del desarrollo y después son desechados. Estos buscan validar los requerimientos del sistema. Lo caracteriza una pobre estructuración y que es usado para reducir riesgos. Entre sus beneficios tenemos que permite la modificación del sistema en etapas tempranas de su desarrollo, pues dado que existe una retroalimentación, pueden hacerse las correcciones pertinentes con rapidez, evitando los costos que implicaría una modificación en etapas más avanzadas. También que los problemas y descuidos son más fáciles de detectar en un prototipo. Si un prototipo falla o no cumple con las expectativas, es más fácil el poder eliminarlo. Por último,
es posible una personalización y adaptación a las necesidades de los usuarios más precisa. En cuanto a desventajas, tenemos que es fácil prejuzgar el trabajo como finalizado, lo que da pie a la implementación de sistemas incompletos e inadecuados, así como una administración complicada que no pierda cuáles eran los objetivos iniciales del desarrollo. También se requieren mayores recursos debido a la necesidad de emplear software y hardware específicos. Algunos ejemplos sobre el desarrollo de prototipos son el modelo cascada. Es un proceso de desarrollo secuencial en el que el desarrollo de software se coincide con un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Después, el modelo DRA o desarrollo rápido de aplicaciones. Es una adaptación a alta velocidad en el que se logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de construcción basada en componentes. Buenas tardes, yo soy Axel Apodaca. Ahora yo les hablaré del desarrollo por parte del usuario final. ¿Qué es? El desarrollo por el usuario final se define como un conjunto de actividades o técnicas que permiten a las personas que no son desarrolladores profesionales crear o modificar software. Hoy en día existe un gran número de usuarios finales que han pasado de ser meros usuarios a convertirse en diseñadores, es decir, personas que finalmente acaban componiendo o creando algún tipo de artefacto software en función de sus propias necesidades. ¿En qué consiste o cómo funciona? Consiste en darle poder a usuarios que no sean desarrolladores de software de manipular datos e información sin la necesidad de un profundo conocimiento dentro del ámbito de la programación. En esto los profesionales de sistemas de información participan como consultoría, mientras que el usuario el que realiza el desarrollo correspondiente gracias a los lenguajes de la cuarta generación. Ahora, sus etapas. Por lo general no hay etapas formalmente establecidas para este tipo de desarrollo. Se podría decir que sigue las etapas de desarrollo de un sistema de información, las cuales son la planeación, el análisis, el diseño, la implementación y por último el mantenimiento. Dentro de sus características, los sistemas basados en el EUD deben ser fáciles de entender, de aprender, de usar, de enseñar y de evaluar, así como utilizar lenguajes visuales de modelado. Otra característica que es usual que sean usados por un largo tiempo, pues es un método creado por y para el usuario del mismo. Casi para terminar, hablaré de los beneficios y desventajas que tiene este desarrollo. El beneficio más grande que tiene este método es que puede hacer el tiempo de desarrollo más rápido y que los usuarios pueden llegar a sentirse más comprometidos con el software, así como que se sienten involucrados más personalmente en la creación de nuevos contenidos. De igual manera tiene un costo más bajo y un tiempo de desarrollo más corto. Dentro de las desventajas, tenemos que por lo general el desarrollo carece de formalidad y estructura. Es usual que contengan bugs y errores. Si el usuario deja la compañía es difícil modificarlo o darle mantenimiento. Y por último, no tiene una revisión externa independiente. Pasando al apartado de los ejemplos, el desarrollo por parte del usuario final se ha utilizado en un número de diferentes programas, incluyendo juegos de computadora, programas de ilustración y el software de modelado científico. Entre los sistemas basados en entornos visuales y herramientas de prototipado está Teresa, una herramienta enfocada al diseño y desarrollo de aplicaciones nómadas, así como los sistemas adaptativos hipermedia. Pasaremos al outsourcing. Se llama así al contrato establecido entre una empresa vendedora, suministradora o proveedora de algún servicio y otra empresa cliente, mediante el cual la primera se compromete a prestar dicho servicio a la segunda. ¿En qué consiste o cómo funciona? Consiste en que los recursos físicos y o humanos relacionados con las tecnologías de información de una organización van a ser aportados y o administrados por un proveedor externo especializado, de forma temporal o indefinida, afectando todo el sistema de información de la empresa cliente o solo a parte del mismo. Etapas. Podemos encontrar aquí 5 etapas principales. La primera de ellas es el inicio del proyecto. En esta etapa se identifica el alcance de lo que está considerado para el outsourcing. Establece los criterios, las marcas importantes iniciales y los factores para la toma de decisiones iniciales. Además, asigna los recursos para llevar a cabo el proyecto. En la segunda etapa está la evaluación. En esta fase se examina la factibilidad del proyecto de outsourcing. Se define el alcance y los límites del mismo e informa en qué grado del proyecto satisfacerá los criterios establecidos. En la planeación detallada
Se selecciona un contratista como resultado del proceso de licitación. Se identifica un proveedor de respaldo en caso de que existiese alguna falla con el contratista seleccionado. Pasando a la etapa de transición, es donde se establecen los procedimientos para la administración de la función subcontratada. Se transfiere la responsabilidad formal de las operaciones en esa área, el personal y activos según el acuerdo. En la última etapa tenemos la evaluación periódica y administración del proyecto. En esta fase se revisa el contrato en forma regular, comparándolo con los niveles de servicio acordados. Se plantean negociaciones para tomar en cuenta cambios y requerimientos adicionales. Ahora entraremos en las características. Existe una gran variedad de actividades que pueden ser subcontratadas. Nunca se subcontrata a otra empresa para desarrollar una actividad principal o que identifique la empresa primaria. Debe haber una buena comunicación y la información necesaria de ambas partes para conseguir un trabajo más justo y efectivo. Por último, es muy utilizado habitualmente, con el objetivo de lograr un crecimiento rápido de la empresa. Vamos a pasar a los tipos. Hay dos formas de clasificar el outsourcing, por su finalidad y por su naturaleza. Dentro de su finalidad, encontramos el outsourcing táctico. Este tipo de subcontratación se considera como tal una simple externalización de una función no tan primordial para la empresa, y generalmente la razón principal para implementarlo es debido a la necesidad de reducir costos. Luego tenemos el outsourcing estratégico. Este se pretende crear una relación estable con la empresa a la cual se le es delegada una función. Se considera una alianza estratégica. Dentro de la clasificación por su naturaleza tenemos el co-sourcing. Este tipo de outsourcing se presenta cuando tanto la empresa que delega la función como la que presta el servicio comparten las responsabilidades y en algunos casos los riesgos de la prestación del mismo. In-house. Se presenta cuando los servicios solicitados se realizan dentro de las instalaciones de la empresa que la solicitó. Offshoring. Se le conoce también como deslocalización y se denomina así cuando se solicita la contratación de servicios a una empresa que se encuentra en el extranjero. Es utilizada cuando ésta ofrece menores costos con respecto a los nacionales. Por último, tenemos el off-site. Ocurre cuando los servicios son generados en las instalaciones correspondientes a la empresa que los está prestando. Casi para terminar, compararé los beneficios y desventajas que tiene este método. En los beneficios tenemos que se aumenta la rentabilidad de la empresa, pues con el soporte del outsourcing, ésta se puede dedicar a realizar sus actividades clave y prioritarias. Los gastos por contratación de personal y recursos humanos representan un ahorro significativo para la empresa. Se puede obtener mejores resultados en cuanto a la calidad del puesto, ya que se busca gente con perfiles específicos para cada vacante. Gracias al outsourcing se puede lograr adaptar las operaciones y sus costos a las necesidades actuales del mercado. Por último, tenemos la flexibilidad. Es posible adecuar el tamaño y costo de las operaciones a las condiciones del mercado. Por el lado contrario nos encontramos con las desventajas. Dentro de ellas podemos encontrar que se puede crear dependencia hacia el proveedor del servicio. Como trabajador puedes llegar a sentirte alineado, fuera del negocio en el que trabajas, lo que puede desembocar en estancamiento y falta de resultados. También tenemos la falta de afinidad. Al ser contratados mediante el outsourcing puede existir un bajo compromiso implícito. Si existe una rotación continua, se carecerá en la empresa de gente experta y especializada en esa área de trabajo. Por último, se eliminan puestos de trabajo de la empresa, pues ahora lo no prioritario se realiza por agentes externos. Para terminar, nos encontramos con los ejemplos. Numerosas empresas contratan servicios de Community Manager para llevar sus redes sociales, ya que los empleados de comunicaciones no pueden dedicar el día entero a administrar sus cuentas. El mercado del outsourcing es tan variado y tan rico que en grandes empresas como Accenture, IBM, Sodexo, Hewlett Packard y Genpact y otras muchas dedican, aparte de su propio negocio, buena cantidad de sus esfuerzos y su tiempo a los servicios de tercerización para otras grandes y medianas empresas en diversas áreas. Desarrollo de sistemas. Algunas empresas necesitan un sistema que sea completamente adaptado a sus necesidades, por lo que recurren a crear por sí mismas nuevos sistemas. Para lograrlo, necesitan seguir toda una serie de pasos que explicaré a continuación.
En el paso número 1, el análisis, el cual es el proceso por el cual se van a examinar los procesos con el fin de mejorarlos. Para poder llevar a cabo el análisis se debe de realizar el examen de todos los procesos de la empresa, es decir, checar los procesos de una manera objetiva, minuciosa y concisa. No se trata de ver cuáles procesos se pueden eliminar o cuáles se pueden computarizar, sino cuáles se pueden mejorar. Después tenemos que determinar los requerimientos, es decir, qué es lo que tiene que tener y seguir nuestro nuevo sistema para poderse implementar. También tenemos que determinar la viabilidad en aspectos económicos. Esto quiere decir que el dinero que tenemos nos alcance. También está la viabilidad legal, es decir, que no se cometa ninguna infracción legal al desarrollar el sistema, o la viabilidad técnica, es decir, evaluar si el sistema va a ser funcional y qué ventajas nos va a proporcionar. También es muy importante a la hora de analizar crear algoritmos y diagramas de flujo con los datos recabados, esto de manera que toda la información que vamos incluyendo no se pierda, sino que quede marcada en un lugar. El paso número 2 es el diseño. En esta etapa juntamos toda la información que recabamos en la etapa anterior y la vamos a transformar ya en el sistema. Para hacerlo tenemos dos tipos de diseños. El diseño por análisis estructurado, el cual es un tipo de diseño que se ocupa de la estructuración del sistema en subsistemas, módulos, submódulos, jerarquizando de tal manera que los procesos complejos quedan antes que los más sencillos. Este tipo de diseños ofrecen una mejor perspectiva y con ello nos ayudan a localizar mejor si hay errores para poder corregirlos. También nos permiten aislar áreas para ver con detalle los procesos, los datos que entran. Nos ayudan a comprender de mejor manera los procesos y cómo se integran con otros. Después, el diseño por aplicaciones de prototipos consiste en definir requerimientos y evaluación de procesos por medio de un sistema que funciona antes de que la aplicación sea implementada en su totalidad. Es decir, no es un sistema desarrollado en su totalidad, solo tiene las características necesarias para ver si el sistema propuesto, antes de, como se mencionó anteriormente, implementarlo completamente. Este tipo de diseño es muy funcional porque nos permite ir corrigiéndolo conforme se van implementando nuevos antes de que quede ya el diseño final, y también nos ayuda a que las personas involucradas puedan de cierta manera adaptarse a este tipo de diseño. En el paso número 3 tenemos desarrollo. Aquí todo lo que juntamos en el paso número 1 y número 2, ahora sí lo transportamos a la computadora o, por así decirlo, ahora sí creamos el sistema. Para poder hacerlo tenemos que crear módulos que se vayan desarrollando para ver que todo funcione correctamente en el sistema, así como que se tiene que verificar cada dato que se va generando de forma que de verdad haya congruencia en lo que se supone que debe de hacer y lo que está haciendo. Como bien mencionaba en el tipo de diseño número 2, que pueden las personas de cierta manera interactuar con el nuevo sistema, aquí en el desarrollo es muy importante que las personas que van a utilizar normalmente este tipo de sistema se comiencen a incluir para que después, cuando sea implementado, no haya muchos problemas de comprensión. También es importante tomar en cuenta el lenguaje de programación en el que se desarrollará el sistema. Hay diferentes tipos y la empresa siempre puede encontrar en el que se sienta más confiada o más segura. En el paso número 4 tenemos la implantación. Aquí, cuando llegamos a este punto, ya tenemos nuestro sistema completo, ya está completamente entera, por así decirlo. Ahora lo que queda es que la empresa lo utilice de la forma correcta. ¿Cómo lo vamos a incluir en nuestra empresa para que todas las personas lo puedan utilizar? Por eso vamos a proceder con la implantación. Para poderlo hacer existen 3 maneras diferentes. La primera es la sustitución directa del sistema viejo por el nuevo. En este sistema se trasladará directamente a la realidad. Se deben implementar métodos de monitoreo para verificar el funcionamiento del sistema. En esta fase de prueba se tienen que identificar errores en conjunto con los usuarios para verificar que la información que entra y sale sea correcta y coincida con la información que genera el sistema anterior. En el segundo tenemos la implantación en paralelo. En este método
Tanto el sistema viejo como el nuevo se ejecutarán paralelamente, de ahí su nombre, en un tiempo determinado para evaluar los resultados antes de que sea implementado definitivamente. Durante este periodo se corregirán errores, se ajustará el sistema para asegurar que el nuevo sistema funciona correctamente y sea sustituido al anterior. La desventaja que tiene este método es que hay que hacer doble esfuerzo debido a que se deben manejar los dos sistemas. Y el tercer modo es la implantación por proyecto piloto. En este, se procesa información en el sistema nuevo producida por el sistema anterior para asegurar que los resultados sean los esperados, para asegurar su confiabilidad y veracidad, antes de que sea implementado en el nuevo sistema. Es decir, en el último, hacemos prácticamente lo de la implementación en paralelo, pero diferente, solamente checamos que la información concuerde para ver que nuestro nuevo sistema esté funcionando correctamente. Sin importar cuál sea el método que utilicemos, es muy importante verificar y asegurar la confiabilidad del sistema. En caso de que haya errores, tenemos que corregirlos, realizar los ajustes necesarios por los errores y debemos de monitorear y planear revisiones para que esto funcione de manera correcta. En esto podría decir que entra la última etapa, pero no por ello menos importante, que es el mantenimiento. Se podría decir que con la etapa anterior se acabó el proceso, pero no. Después de que ya terminamos el sistema y ya es implementado y ya se está utilizando, es necesario que cada cierto tiempo se evalúe el funcionamiento, que estemos seguros de que nuestros sistemas nuevos estén funcionando correctamente y en caso de que no, corregir las fallas que pueda haber, así como si en algún momento, porque sabemos que la tecnología sigue avanzando, nuestro sistema comienza a verse un poco obsoleto, tendríamos que actualizarlo. Todo esto entra dentro del mantenimiento y el mantenimiento sigue siendo una parte fundamental del desarrollo de nuevos sistemas. Como conclusión tenemos que, independientemente de qué sea lo que decidamos al final, hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas que supone cada una de las opciones, así como cuál resulta más viable según las características de la empresa. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros fuimos Apodaca Axel, Abiti Elizabeth y su servidor Sepúlveda Mauricio. A continuación dejaré nuestras fuentes de consulta. Gracias.